Ya, voy a sintetizar un poquito nada más las clases porque eran muy largas. Pero hemos sintetizado, hemos dado, por lo que me toca a mí, las anemias que a mí me tocaban. ¿Ya? Hay otras anemias que a mí no me tocaban. Pero bueno, las que me tocaban a mí, ya yo las he dado. Aquí vamos a pasar de un extremo a otro. Por ejemplo, en la clase anterior había como 10 asientos vacíos. Pero como le dije que no le voy a dar las diapositivas y todo, hoy los asientos se han llenado y pasa. Eso más o menos lo que pasa, pasar de anemia a policitemia. Más o menos para que tengan una idea de que ante un estímulo las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo le digo para que más o menos ustedes entiendan. Hoy me he dado una recontra vacilada con mi equipo de rotación. Es de verdad, he sido el primer hombre en su vida en hacerles algo como lo que les he hecho hoy. Y eso que estaba bien mansito, pero de verdad, en serio, que ellos le transmitan lo que es pasar visita para aprender nomás. Porque en realidad, si esta es investigación, si estamos en metodología de la investigación y esta es una muestra que puede ser traspolada a la población, estamos fritos. Pero en realidad sí saben, lo que pasa es que no están ordenados. ¿Ya? Yo creo que sí saben. Yo los he visto peores. ¿Ya? No, sí saben. Entonces, hoy voy un poquito a conversar, como les decía, pasar de un tema en el cual hay una disminución de la masa eritrocitaria a lo contrario. Ustedes saben que hay un número de eritrocitos que está entre cuánto y cuánto. ¿Cuánto es el número de eritrocitos normalmente tiene una persona? Creo que usted le ha dado fisiología hematológica o una medicina legal. Más o menos de 4.5 a 5.5, pero bueno, varía en cuanto a la mujer o al hombre. Entonces, si está por debajo de 4.5 es ¿qué cosa? Anemia. Y si está por encima, policitemia. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque yo creo que si fuéramos a hacer las cosas serias, no se debería llamar anemia, sino se debería llamar aglobulia. ¿No? Porque lo que baja, ¿qué es lo que son? Los glóbulos rojos. Y en el otro, si uno se llama poliglobulia, el otro se debería llamar hipoglobulia o aglobulia. Pero, ¿no? Entonces, igual pasa. La poliglobulia es el aumento de ¿qué cosa? De los eritrocitos por encima de los valores normales. Y la policitemia es el aumento no solo de los leucocitos, sino de todas las células. Eso debería ser por nomenclatura. Entonces, por eso llamamos poliglobulia o eritrocitosis al incremento absoluto de la masa de ¿qué? De glóbulos rojos o eritrocitos. Esto es lo que pasa cuando nosotros lo vemos. Pero cuando hablamos de policitemia o panmielosis, ¿se recuerdan de aplasia? Todo que bajaba. Y en este todo sube. Es decir, hay muchas células. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una proliferación hiperplásica simultánea de las tres líneas. Es decir, que de primer momento esto se corresponde con cualquier tipo de anemia, ¿no? Pero lo contrario. Y esta generalmente es lo contrario ¿de qué cosa? De la aplasia medular. Entonces, más o menos por ahí para que vean, ¿no? Entonces, eritrocitosis más leucocitosis más trombocitosis. Eso obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Más espesa la sangre. ¿Cómo se llama la sangre más espesa? Está más que hiperviscoso. Ese síndrome de hiperviscosidad que se define por una ley, que es esa ley que yo estoy seguro que ustedes se la saben desde la misma época que la descubrieron, que dice que al superar el límite del 40 o 45 o el 45-50%, la viscosidad de la sangre no es así, sino que tiene una curva exponencial que pierde la
linealidad. Normalmente yo como engordo, un ejemplo, como engordo hasta que llegue y come y engorda, come poco y engorda, come poco y engorda, ¿no? Más o menos, le voy a decir algo para que tengan una idea. Se pierde lo lineal, es de manera exponencial. Entonces, tiene tres consecuencias clínicas. Uno, el éxtasis capilar, el estancamiento. Dos, el estrés, que se llama shear stress, que es fuerza de, ¿cómo se llama? Cizallamiento. Y por último, la trombosis. Existe una triada de tres, dicen, ¿no? Una triada de Virchow. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso en algún momento? ¿Qué es lo que es? ¿Se acuerdan de Virchow? Triada de Virchow. Rudolf Virchow, 1854. Hiperviscosidad. Éxtasis venoso, endotelitis e hipercoagulabilidad. Esas tres cositas, ¿qué es lo que dan? Trombosis. Entonces, esto, aunque uno crea que no, le puede conllevar a eso. Entonces, hay dos grandes tipos de policitemias o poliglobulia, vamos a decir. Está la relativa. ¿Se recuerdan cómo es la anemia relativa? ¿Se recuerdan allá en la primera clase que dimos? ¿Se recuerdan? Es una anemia en la cual el conteo de glóbulos rojos no se mueve, sino de qué depende el conteo del hematócrito o el hematócrito, de la cantidad de bolitas y de la agüita. Para decir, está ahí como niño primaria, ¿no? La cantidad de bolitas son las células y el agüita, ¿qué es lo que es? El plasma. Si la cantidad de bolitas se mantiene normal, pero el agüita sube, ¿qué se produce? Una anemia dilucional o relativa. Es decir, parece que hay menos glóbulos rojos, pero no es que hay, sino que el agüita, que es el plasma, ha aumentado. En este caso, ¿qué pasa? Lo contrario. La masa eritrocitaria, que son las bolitas, se mantienen en un conteo normal, pero el volumen, el agüita, el plasma, el volumen, ¿qué cosa? Baja. ¿Se entendió? Entonces, acá no es una anemia, una policitemia real, es una policitemia relativa, porque te hace pensar que están subiendo los glóbulos rojos, pero no es así. Pero en este caso sí hay una policitemia absoluta. ¿Ya? Aquí sí aumentan, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos, el número. Hay una que es primaria, que es la que se ve, la que más se sabe de todo, que es cosa, la policitemia vera. ¿Han oído hablar de eso? ¿En algún lugar de su vida? Policitemia vera. Y la secundaria, la médula está sana, pero hay algo que la está estimulando, ¿no? Mauro enamorado de una cristiana, ella toda tranquila, pero él está que molesta y ella se vuelve intranquila. ¿No? Entonces, esta médula ósea, esta médula sana, responde a un estímulo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un incremento de la eritropoyetina, como ocurre en los tumores renales, o en los pacientes con hipoxia. ¿Cuál es el ejemplo más típico de los pacientes que tienen una policitemia por hipoxia? En la altura. ¿Ya? Algunos tumores que producen policitemia, hay otros que producen anemia, pero hay otros que producen policitemia, y el más frecuente que hay es el hipernefroma, que es un tumor de células blancas o claras renales. Entonces, la policitemia relativa, como les dije, ¿cómo está? Los glóbulos rojos normales, y lo que modifica, ¿qué cosa es? El volumen, el líquido. Entonces, eso es más o menos lo que pasa acá. Mira, ahí le he dibujado volumen plasmático, ese es lo normal, y esta es la masa eritrocitaria. La masa eritrocitaria se mantiene normal, pero baja el volumen. Eso es el más, a ver cómo le digo, el prototipo es el llamado síndrome de Guys-Bott, que tiene estas características: un varón de edad mediana o media, obeso,
hipertensión arterial, fumador activo y con altos niveles de estrés. ¿Ya? Casi eres tú dentro de 10 años. ¿Ya? Entonces, eso yo siempre recuerdo de ese con mucho cariño porque mi maestro me preguntaba. La absoluta primaria es la policitemia vera. Esta es una enfermedad que ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo recuerdo que donde primero me lo leí yo fue en el Cecil del año 60, creo, no sé, en un Cecil que tiene la tapa negra. Y desde ahí hasta hoy, le estoy hablando hace 50 y tantos años, 60 y tantos años, ha cambiado mucho. Pero de manera general, aquí se considera la policitemia vera junto con la trombocitosis esencial, junto con la metaplasia mieloide agnogénica, neoplasias que son, y la leucemia mieloide crónica que van a ver después, ustedes con el doctor Macedo, una neoplasia mieloproliferativa. Entonces, que hay un origen clonal en el cual se produce una mutación de esa célula madre multioclúteo pluripotencial y es capaz de ¿qué? De proliferar de manera descontrolada, tipo leucemia. Para tapa negra. Se produce esto a consecuencia de esta estimulación, de esta mutación, del estímulo que conlleva a una producción global de verdad de las 3 series, ¿no? ¿De qué 3 series? Roja, blanca y plaquetas. Y al final, que esto ocurre a diferencia de las policitemias secundarias. ¿Se recuerdan ahí hace 2 diapositivas atrás que le puse que era policitemia relativa, policitemia absoluta, la absoluta primaria y la absoluta secundaria? La absoluta secundaria es aquella en la médula ósea está sana, pero ante un estímulo prolifera. En este caso es independiente de eritropoyetina, depende de ella misma, ¿no? Es decir, no se le puede echar la culpa a nadie. Si ustedes tuvieran los mismos hobbies que yo, a ustedes les gustaría esto. Yo recuerdo, por eso les digo, que cuando yo que estudiaba igual que ustedes, estas eran cosas que a mí mi maestro me llevaba a que yo me lo tenía que leer, dónde la descubrió, quién la descubrió, en qué año la descubrió. Entonces, pero este es un tema que es interesante. Esto diferencia a un internista de otro. Entonces, como les dije, en el estado normal, la eritropoyetina se pone, estimula y produce. En el estado patológico, esa mutación, que es la más frecuente, que es la V617F, en el cual, ¿se acuerdan cuando vimos en la anemia drepanocítica? Que en la posición 6 de la cadena beta se sustituía la valina por ácido glutámico y la valina de la posición 6 se articulaba con la valina de la posición 1 y creaba un polímero y hacía esto. Entonces acá es lo mismo, esa mutación V617F, lo que quiere decir es que la valina en esa posición se cambia por la fenilalanina y hace lo mismo, ¿no? Entonces en ese sitio tiene una función inhibitoria y esto es lo más importante porque se ha convertido en un criterio diagnóstico, veremos más adelante. Cuando yo estudié por primera vez esto, hace 30 años, eso no era un criterio diagnóstico, pero ahorita lo vamos a ver que sí considera un criterio diagnóstico. Yo he tenido como 2 o 3 pacientes con policitemia vera. El otro día yo he visto por el Facebook a un pastor de una de las iglesias, no sé de qué iglesia por acá hablando, pero un pastor que ha fallecido y le han dicho, bueno, y yo recuerdo que ese pastor fue mi paciente hace años, 10 años, y él tenía una policitemia vera. Freddy se llamaba, y no lo veía desde hace años. Y recién lo he visto ahora en el Facebook el día que murió porque lo han puesto. Él padecía de eso. Entonces con estos pacientes hay que tener cuidado. Tiene una fase asintomática, como todas las anemias, ¿no? Es un hallazgo accidental, no pasa nada, el tipo está tranquilo. Hay una segunda fase que es la fase proliferativa, que ya el cuadro clínico es el que vieron en la primera diapositiva, ¿no? El tipo rojito, pletórico, hipertenso,
con tendencia a la trombosis, hemorragia, ¿no? Empieza a sangrar por donde quiera. Y la fase ya de mielofibrosis, en el cual, ¿qué es lo que pasa? Lo contrario. Se agotó todo, la médula dejó de funcionar. Es como que si ustedes no todos los días no le dan golpe al estudiar, ustedes no estudian. Y el día que alguien viene ya no aprende. Entonces, esto hace que se agote porque el mecanismo se agota y pasa a la fase ya de gastar. Entonces, esto es más o menos lo que pasa en todo el proceso de la otra, ¿no? ¿Cuál es la primaria? Policitemia vera o verdadera también que le dicen. En la segunda, hay una hipoxia tisular. Al haber una hipoxia tisular, ¿qué dice el corazón? Pues yo necesito funcionar de manera diferente. Empieza a hacer su trabajo y manda señales para que el riñón produzca la eritropoyetina. De allí estimula la médula ósea y por último aumenta supuestamente el transporte de oxígeno, ¿no? Eso es un intento para hacer lo que debería hacerse, pero en realidad la médula, como les dije, está sana y el aumento de la masa eritrocitaria es por un tema de ¿qué? De adaptación. Si nosotros ahorita nos vamos a vivir a Cusco, no nos vamos a adaptar el día que lleguemos. Entonces nosotros tenemos que tener otros mecanismos, pero más o menos es lo que conocemos. Causas, el mal de la altura. ¿Cómo se llama el mal de la altura? ¿Cómo dicen acá en Perú? Soroche. No crean tampoco que se llama así. Ese es un chisme de las personas que viven ahí, ¿no? Pero en medicina se llama, después lo vamos a ver, mal de la puna, también le dicen puna, enfermedad de Carlos Monge. Ustedes no saben ni quién es Carlos Monge, pero la enfermedad en el mundo entero se llama enfermedad de Monge. Y Monge era un peruano, Carlos Monge Medrano. Ya, pero ustedes a lo ajusta conocen a Tomás Santana. Van a conocer a Carlos Monge, ¿no? A la en los pacientes con EPOC, ¿ya? Por eso los pacientes con EPOC, ¿cómo es la cara del paciente con EPOC? Yo le he demostrado al equipo de Fautor prestado hacia mí, que por gusto le han dado clase un neumólogo, un cardiólogo, un neurólogo, un nefrólogo, por gusto, un gastroenterólogo, por gusto. ¿Cómo se llama la cara del paciente con EPOC? Cara de palo. No. Se llama Pink Puffer, soplador rosado. Pink Puffer en el enfisema. Pink, así como tú, pink, rosa. Pink Puffer, soplador rosado. Ese es en el enfisema, porque la bronquitis crónica se llama blue water, que quiere decir abotagado azul. Entonces eso uno lo sabe sin tener que ir a aprender esto. El síndrome de la apnea obstructiva del sueño, el tabaquismo. Hay un síndrome acá que se llama síndrome de Pickwick. ¿Han oído hablar de eso? Pickwick. En el síndrome de Pickwick es una historia de amor escrita por Charles Dickens en el año 1844, en el cual un gordito, así como Arturo Rafael Heredia, sentado en un cajón, Joe se llamaba el gordito, y como tenía un incremento excesivo de CO2, se quedaba dormido allí y se desmayaba y se despertaba. Léanse eso, síndrome de Pickwick. ¿Ya?
Esto le decía, hay tumores y enfermedades renales como el carcinoma de células renales. ¿Se acuerda que le dije? ¿Cómo le dije que se llamaba? Hipernefroma. Pero también se llama tumor de células claras. O también se llama tumor de Grawitz. O se llama también tumor del internista. Porque supuestamente es un tumor que nadie sospecha. Y que los únicos que lo ven son los internistas. El hepatocarcinoma, fíjense. ¿Por qué? Porque produce una serie de sustancias que son paraneoplásicas, que estimulan la médula y producen el líquido. Para que no crean que solo los cánceres de hígado pueden dar anemia, sino pueden dar cuando ustedes tengan el hemangioblastoma cerebeloso, la estenosis de la arteria renal bilateral o unilateral y la post-trasplante renal. Y acá las causas que son congénitas, que está la eritrocitosis de Chubash, en el cual la hipoxia acá es permanente, y bueno, están las hemoglobinopatías con alta afinidad, que ahí están las talasemias. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas? A nivel neurológico, cefaleas. Recuérdense que esas arterias están estimuladas, ¿no? Cefaleas opresivas, vértigo. No es una cefalea vascular, a pesar de que está dentro del vaso. ¿Cómo se dividen las cefaleas? Vasculares y tensionales. Las vasculares son pulsátiles y las tensionales son opresivas. Las vasculares son pulsátiles porque le hace así al vaso, y la principal causa de esa es la hipertensión arterial, pero pueden ser producidas también por las malformaciones arteriovenosas. Pero las opresivas no son así, son por tensión muscular o por tensión emocional. Esta es opresiva porque el problema no está en la pared del vaso, sino en la acumulación del vaso. No hace así. Vértigos, acúfenos. ¿Saben lo que es acúfenos? Ictus. Torpeza mental, ictus cuando se produce. En la cara, hay una cara que es de policitemia, pletórica, rubicunda, con inyección o sufusión conjuntival, amaurosis fugaz. ¿Saben lo que es amaurosis fugaz? Ustedes que ya son, ustedes son, amaurosis fugaz, es sin Mauro. Amaurosis. ¿Qué quiere decir amaurosis fugaz? Pero si ustedes son neurólogos, ya ustedes son neurólogos, ya ustedes nunca más en su vida van a dar neurología. ¿O sí? No, ya dieron fisiología neurológica, anatomía neurológica, embriología neurológica, histología neurológica, genética neurológica, semiología neurológica y medicina neurológica. ¿Qué más les queda? Ginecología neurológica. No les queda, ya no hay más. ¿Y cuándo entonces van a aprender? ¿No? Entonces el tema acá, dime. Si fugaz es cuando pierde la vista bruscamente, y la causa más frecuente es el infarto de la arteria oftálmica. Abdomen, esplenomegalia palpable, hepatomegalia palpable, puede haber circulación colateral, trombosis de las venas esplácnicas. Y en las extremidades hay prurito. Fíjense, a veces uno no saca cuenta de si el paciente tiene prurito y te dicen tiene una, ¿qué cosa? Dermatitis, o tiene una alergia, o tiene. Entonces, por eso yo recuerdo que mi maestro de semiología, a un extranjero de allá del Congo, ¿sabe dónde está el Congo? Allá en África. Usted a la justa sabe dónde está Tingo María, pero el Congo está allá en África. Negro. Advíncula es rubio. Había uno que estudiaba conmigo que se llama Albino Nanash.
Albino. Mi maestro de semiología le dijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Albino. No, mentira, deberías llamarte melanodérmico. De verdad, serio. Albino Nanash. Mi amigo con mucho cariño. Cuando Albino llegó a Cuba no sabía hablar mucho español, porque ellos hablan francés, hablan inglés. Ahorita Albino es representante en la OMS en Ginebra. Pues ese negrito va donde quiera. Pero es un buen negrito, un buen tipo. Pero cuando empezó, mi maestro un buen tipo. Mi maestro le preguntó, ¿qué cosa es? Dime causas de anorexia. Y como él no sabía mucho español, empezó anorexia, rexia, picazón en el ano, oxiuro. De verdad. Vete, le digo. Hay prurito anal, prurito de donde sea, que no siempre es por dermatitis. Hay causas que son amiloidosis, son eritrocitosis. Entonces nunca se queden con que yo sé que prurito es porque le pica, porque no se ha bañado bien, ¿no? Entonces miren, ¿quién se le va a imaginar que por tener más sangre te va a dar prurito? No se te imagina, si tú no te lo estudias, no es nada que te vas a poder inventar. Entonces, está la eritromelalgia, que es ese enrojecimiento y dolor en los dedos. La claudicación intermitente, que ustedes sí saben lo que es, ¿no? ¿Saben lo que es claudicación intermitente? No, cuando el tipo camina, se para porque le duele, se le alivia, vuelve a caminar. Claro, ¿qué puede dolerle? Las piernas, que se ven las insuficiencias arteriales periféricas, pero le puede dar en la angina de pecho, que es una claudicación intermitente. Por eso se llama síndrome del mirador de vidrieras. El tipo se para y le hace creer a todo el mundo que está mirando lo que está ahí, ¿me entiende? Porque le duele, se para y se alivia. Eso lo describieron los españoles. Síndrome del mirador de vidrieras. Los vidrieras donde ponen los maniquí, la ropa y esas cosas. No la vidriera que está acá en Zavala, ¿no? En Zavala, no. Vidriera en los españoles, los que hablamos bien el español, que son los españoles, los cubanos, nosotros, ustedes no. Decimos vidriera a eso. Ustedes le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen donde ponen a los maniquí? Aparador. No, aparadores. Vitrina. Entonces, fíjense, esas cosas le dan y uno puede pensar que es por anemia. Por eso yo les digo, no se aprendan enfermedades, apréndanse síntomas, signos, síndromes y después. Porque si tú te cierras con algo, no vas a saber más que eso. ¿Ustedes alguna vez en semiología han oído varios de estos términos? Nunca. Y ahí es donde se lo tenían que haber aprendido. Entonces, han perdido su tiempo en eso. Hipocratismo digital, mira, esos dedos. No, es que no siempre es dedo en palillo tampoco, porque puede ser producido, el hipocratismo digital es por hipoxia, pero la osteoartropatía neúmica hipertrófica crece el hueso y también parece una cosita de tambor. Te falta mucho todavía. Y cuando me duele va a seguir faltando. ¿Cuándo es la pelea? No creo, yo creo que antes que termine. ¿Cómo funciona que se ha perdido el? ¿Cómo se llama? Se ha movido. El mouse me mata. Ah, se ha movido, pero cierto. Bueno, está ahí. No, pero quiero que no esté acá. Yo sé que está ahí, pero quiero que esto no esté acá. Entonces, rápido ya para avanzar. Es importante que nosotros sepamos cómo están los niveles de eritropoyetina en algunas de las enfermedades. Hemos visto que la policitemia vera es independiente, es autónoma, no importa. Pero hay niveles bajos o suprimidos, donde está indetectable, como les había dicho, la proliferación autónoma. Cuando existe esta proliferación, ¿qué le dije? Que se cambiaba la valina por la
alanina y da ¿qué cosa? Policitemia vera. A diferencia de los otros, en el cual la eritropoyetina sí está respondiendo, perdón, está estimulando, está produciéndose y está haciendo que la médula se hiperactive. Entonces, eso siempre lo que hay que buscar el estímulo. Entonces, acá está. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la OMS para la policitemia vera? ¿Cuáles son? Mayores, tener una hemoglobina más de 16.5 en los hombres o de 16 en las mujeres, una biopsia de médula ósea hipercelular con proliferación de las tres líneas y los megacariocitos pleomorfos. ¿Se parece mucho esta parte a qué cosa? ¿Han dado alguna clase con Macedo? Ninguna. A los síndromes mielodisplásicos, ya le dije el otro día, ¿eh? Dismorfia. ¿Y la presencia de qué? Esto ante el criterio que estaba acá era esplenomegalia. Y lo han quitado. Y ha sido importante este criterio que es la JAK, es decir, la mutación esta V617F del gen JAK2. ¿Ya? Y los menores, niveles de eritropoyetina como normales. Recuérdense que es autónoma. Y lo otro es que en la biopsia no es necesario que hagamos siempre y cuando la hemoglobina esté por encima de 18.5 en los hombres, 16.5 en las mujeres y tenga este no debe faltar, y este es algo nuevo que te va a permitir que tú no hagas este, pero si no lo tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Lo más importante que es, si tu volumen está de glóbulos, de células está aumentada, ¿qué es lo que tú necesitas? Sacarlas. Y para eso se usa ¿qué cosa? Flebotomías. Hay flebotomías que son inyecta y que bote, ¿ya? Pero hay otras flebotomías que son que le pones un torniquete acá. Claro, no le han enseñado eso tampoco. En el edema agudo del pulmón, tú le pones al paciente torniquete y le hace una flebotomía, es decir, le dilatas para que la sangre no llegue tanto ¿a qué cosa? Al corazón. Al igual que ocurre con la morfina. ¿Por qué se usa la morfina en el edema agudo del pulmón? Porque a través de un mecanismo de simpaticolisis central te produce una flebotomía terapéutica. Te dilata las venas y llega menos sangre al corazón. Y al llegar menos sangre al corazón, el corazón no se encharca. ¿No? ¿Nunca habían oído eso? ¿Y cómo tratan el edema agudo del pulmón? ¿Llaman a un médico? ¿Sí? Alguien que sabe. Parece que no. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono de vista. Le hacemos flebotomía con el objetivo de mantener el hematocrito. Yo siempre le he dicho hematócrito, pero me quiero acostumbrar con ustedes a decirle el hematocrito. ¿Ya? Menos de 45. Y tú tienes que poner anticoagulantes porque ellos se van a juntar. Por eso siempre estos pacientes tienen que utilizar aspirina o ácido acetil salicílico, como ustedes quieren, dosis que son dosis bajas, que son antiagregantes. Porque dosis un poquito mayor son ¿qué cosa? Anticoagulantes. Y un poquito mayor son analgésicos. ¿Ya? Entonces, el objetivo es profilaxis de la trombosis. Y por último, tú tienes que hacer un control de esa proliferación clonal, ¿no? Utilizas de primera línea la hidroxiurea, que es un medicamento que se da muy fácil porque tú lo puedes dar una tabletita al día. El interferón alfa, que esto generalmente es cuando tú necesitas que haya un control mucho más rápido. Y los medicamentos que son siempre, ¿qué cosa? Inmunosupresores, como es el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK1 y JAK2, que se acuerdan del JAK1 y JAK2, que es donde está la mutación V617F. Entonces esa le controla. Entonces, así de manera rapidita le voy a hacer flash. Algo que ustedes mal de la altura, Soroche. Hay una pastilla que se llama Soroche Pill, ¿no? Mal de la puna o enfermedad de Carlos Montt.
Es una condición que se produce cuando hay, ese es cuando es para arriba, pero también para abajo hay importante, ¿no? Porque los pacientes que viven debajo del, los peces siempre tienen poliglobulia, porque están abajo. Entonces, esto es lo que ocurre a medida, ¿no? A los 5.000 metros está el 50 y ya empieza a aparecer todas las manifestaciones clínicas de este. Entonces, la altura elevada disminuye la presión atmosférica, disminuye la presión alveolar, aumenta la ventilación alveolar, la sangre periférica, hay hipoxemia, hay aumento del pH de manera compensatoria, el flujo sanguíneo se altera porque hay un aumento de la resistencia pulmonar, hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar y la curva de disociación que hace se desvía por incremento de la 2.3 difosfoglicerato, que es un mecanismo compensatorio. ¿Recuerdan de la anemia crónica? ¿Dónde se acuerdan? En las anemias crónicas yo les expliqué cuáles son los mecanismos compensatorios, a diferencia de las agudas. Es que ustedes ni se acuerdan de lo que yo les digo, pero yo se los dije. Y la curva se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha y aumenta esa capacidad que tiene P50 de extraer el oxígeno. ¿Ustedes de verdad se saben la fisiología respiratoria? Sería bonito que se la aprendan, porque eso es muy interesante. A partir de allí vamos a poder saber todo lo demás. Entonces, estas son las manifestaciones, más o menos, ¿no? La altura produce hipoxia, todo lo que le dije, y los síntomas dependen de qué? De la altura. Miren, hay criterios, vamos a decir, que se han con el tiempo ido perfeccionando, pero sepan que, por ejemplo, acá en Perú le dicen ¿cómo? Soroche. Porque así le dicen los quechua y los aymara. Pero allá, en el otro lado, donde está el, ¿cómo se llama la montaña alta esa? El Everest. Ya. Ese, le dicen Mundara, para que tampoco nos creamos los peruanos los dueños de esta cosa. Que allá es más alto que acá, ¿no? Entonces, esta es la escala de Ley-Luis, en el cual yo en realidad no tengo intenciones que ustedes se la aprendan, pero que sí tengan una idea de que mide cefalea, síntomas gastrointestinales, fatiga o debilidad. Oye, tu paciente que tenía fatiga o debilidad, y no puede ser solo por anemia, sino puede ser por esto. Vértigos o mareo, que tu paciente tenía. Y la alteración del sueño, que es lo que tenemos todos nosotros por no dormir bien. Esos criterios tienen un puntaje de 0 a 3, de 0 a 3, es decir, que el mínimo es 0 y el máximo es 1, 2, 3, 4, todo eso que está ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15. Nadie puede tener 17. O se tiene 0 o se tiene 15, o en el intermedio, pero no ni menos de 0 ni más de 15. Es como la escala de Glasgow, que nadie puede tener 16 sobre 15. ¿Ya? Entonces, leve cuando el paciente tiene 1 a 3 puntos, moderado de 4 a 6 y grave más de 6 puntos. Y aquí está Mauro, tú que te la quieres saber todo. Este tipo que está acá es el que ha descrito esa enfermedad, pero no es una enfermedad aguda. Por eso les dije, no hablen de mal de altura, sino hay un mal de altura agudo y un mal de altura crónico. Cuando nosotros llegamos a Cusco, nos bajamos del avión y queremos subir la montaña de 7 colores en 2 minutos, nos mató la altura. Ahí no hay mucha compensación. El paciente se descompensa y puede morirse. El crónico es el tipo que vive allí. Entonces, esa es la que se conoce como mal de Morge o mal de la montaña crónico. El soroche, ¿no? Es agudo. Cuando va viajando, cuando lo que sea. Entonces, aquí ya hay una compensación, ya hay hipertensión pulmonar, ya produce cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica, que es, ¿cómo se llama? Cor pulmonale. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Aló, doctora? Sí, doctora. Ya. Entonces,
para que sepan que no hablen, a partir de ahora, no hablen de mal de la altura, sino que sepan que hay un mal de la altura agudo, que es el soroche, y un mal de la altura crónica, que es de Carlos Monge, que es un peruano. ¿Ya? Entonces, dele valor a producto nacional. ¿Ya? Ahí lo tiene. Acá está. Todo eso junto producen un edema pulmonar de la altura y el paciente se puede morir. Ya, no le voy a dar la eso. Ya. Acá está. El paciente se muere y acá, miren acá esta frase que está acá. ¿Ya? Ahorita les voy a decir. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tratamiento acá pueden utilizar, que en realidad para eso fue para lo que se produjo o se fabricó el sildenafilo, que la gente lo haya empezado a utilizar para otras cosas y haya sido útil, pero para esto, ¿para qué? Para el edema pulmonar de la altura o la hipertensión pulmonar. ¿Se vieron que allá decía qué cosa? ¿Qué le puse? Y este es así. Hay dos tipos. Este es un edema cerebral de altitud, entonces el otro era ¿qué cosa? Edema pulmonar de la altura. High altitude pulmonary edema. Y este high altitude cerebral. ¿Ya? ¿Se entendió? Por lo menos inglés que aprendan. Entonces, en este caso hay las mismas manifestaciones. Tú encuentras una tumefacción intensa cuando el paciente ya se muere, y acá el objetivo ya no es ponerle nifedipino ni ponerle sildenafilo. Aquí el objetivo es mejorar ¿qué cosa? El daño cerebral, y se ponen ¿qué cosa? Antiinflamatorios esteroideos o diuréticos. ¿A qué nivel actúa, Mauro, esa acetazolamida? De los plexos coroideos del cuarto ventrículo, del sexto ventrículo. ¿Cuántos ventrículos son? 6, ¿no? Ya son neurólogos, no saben ni cuántos ventrículos. ¿Cuántos ventrículos hay? Eso que no le voy a preguntar del agujero de Luzca y Magendie al acueducto de Silvio, sino peor. Ahí se pasan una hora ahora viendo, entre todos se organizan que en los plexos coroideos del ventrículo izquierdo del ventrículo izquierdo, de los ventrículos laterales se produce, se pasa acueducto de, ¿cómo es? Los agujeros de esto, al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y de allí. Entonces hay dos ventrículos. Hay cuarto ventrículos, pero en realidad son 6 porque tiene los del corazón también. ¿Cuántos ventrículos tú tienes? 6. Esto no actúa allí. Este es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, es un diurético, y al ser un diurético te hace que elimines y te disminuye el edema. Claro, ya, el edema. El tema es que han llegado a medicina o a clínica médica con muy mala base de atrás. Uno tiene que hacer cuando va a viajar a esos lugares, ¿no? Acetazolamida, dexametasona, ginkgo biloba. No solamente es meterse la coca, ¿ya? Porque la gente al toque coca. Té de coca cuando son drogadictos. ¿Ya? Y para el edema pulmonar generalmente se utilizan, ¿cómo le dije que se llamaba este? APE, ¿no? Nifedipino, salmeterol, sildenafilo. De que el señor. ¿Ya? Entonces esto es más o menos vamos a hacer un poquito de diagnóstico diferencial. Los pacientes con EPOC, obesidad y traumatismo, ¿cómo está? Es decir, se ve en cualquier tipo de persona. La eritropoyetina, así, ¿no? La eritrocitosis secundaria sí tiene, y la policitera vera, ¿no? Esplenomegalia,
¿Se acuerdan que les dije que hay un criterio que ha cambiado? Que ha cambiado en la mutación de V617F del JAK2. Esa cambió porque en un momento esta era un criterio. Esplenomegalia. Yo recuerdo que en ese libro de etapa. Leucocitosis no tiene nadie, excepto este. La eritropoyetina sérica está en estas que son normales. En esta está elevada y en esta está baja. Recuérdense que esta es ¿qué cosa? Independiente. Y la mutación solamente está en esta. Entonces, acá están los criterios de policitemia vera, aquí están de la eritrocitosis secundaria, acá está de la enfermedad por hipoxia y de acá están las personas que son normales. ¿Ya? Entonces ahí más o menos lo que les decía del síndrome de Geisbach en un resumen. ¿Ya? Eso se lo estudian ahí para que tengan después algo que estudiar. Pero ese es por estrés. Gordito, hipertenso, edad media, fumador y estresado. Yo creo que con el tiempo vas a llegar a cumplir todo lo que dices. Listo, se acabó. Se acabó el capítulo.